Buenos días, amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es 3 de mayo del 2023, es un miércoles. Hoy se conmemora y festeja el Día de la Santa Cruz. Ahorita te hablaremos al respecto de este día. También se festeja el Día del Albañil y del Arquitecto, por la misma razón. Aparte, se conmemora el Día de la Libertad de Prensa. Además, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. De acuerdo a la tradición católica, en el año 326 es que se localizan los restos de la cruz en la que fue crucificado Cristo, una reliquia sagrada por parte de la emperatriz Helena de Constantinopla. Ella se había convertido al cristianismo y por ello había emprendido la búsqueda. En México la tradición data de la época colonial, cuando se formaron gremios y fue impulsado por Fray Pedro de Gante. En el calendario litúrgico católico, la fiesta fue suprimida por el Papa Juan XXIII. Sin embargo, los albañiles en nuestro país continuaron la misma. Debido a ese fervor, el episcopado mexicano gestionó ante el Vaticano para que en México continuara vigente la celebración de la Santa Cruz. En 1935 desembarca en el seno o Bahía de la Cruz, hoy Puerto de La Paz, la expedición de Hernán Cortés, quien viene a conocer las tierras que por su cuenta descubrió el capitán Ordoño o Fortún Jiménez en 1533. Se dice que Cortés, quejándose del calor, expresó en latín "O cálida fornix", que de esa expresión se derivó el nombre que le dio a la región de California. En 1910 nace en Pachuca, Hidalgo, la médica y presidenta municipal Berta Riverol Noble. Se gradúa en medicina en la Escuela Nacional de Medicina en 1932. Trabajó como asistente del Dr. William B. Clark en la Escuela de Medicina de la Universidad de Tulane, donde además obtuvo el Medical Doctor. Realizó investigación sobre oncocercosis en Guatemala y Venezuela. Ella fallece el 11 de noviembre del 2002. En 1913 fallece Lázaro Garza Ayala, abogado y militar de la Reforma, gobernador del actual estado de Nuevo León. Él nace el 17 de diciembre de 1830. En 1921 nace el cantautor mexicano Refugio Cuco Sánchez en Altamira, Tamaulipas. Es creador de más de 200 canciones. El éxito le llega en 1939 con su tema Mi Chata. Incursiona en la actuación en películas como La Cucaracha, al lado de María Félix y Pedro Armendáriz. Muere el 6 de octubre del 2000. En 1923 nace en Wyckoff, Polonia, la filósofa, escritora y profesora Rosa Krauss-Pach de Kolteniuk. Se graduó en licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM, llevando cursos de especialización en las universidades de Grenoble, Francia y Berkeley, California. Profesora y asesora universitaria, coordinadora de la revista Deslinde y de las publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella fallece el 23 de septiembre del 2003. En 1937 fallece en la Ciudad de México Concepción Cabrera de Armida, Madre Conchita, religiosa, escritora y fundadora. Después de tener 9 hijos y quedar viuda, se consagra a la vida religiosa en 1921, siendo que en 1895 había emitido votos de castidad y obediencia. Redactó los primeros estatutos del Apostolado de la Cruz, fundando así la diócesis de Chilapa, que fue reconocida como archicofradía por el Papa León XIII en 1893, y fundó varias congregaciones. La mayor parte de sus obras está inédita. Ella nace el 8 de diciembre de 1862. En 1930 nace el poeta, escritor y periodista argentino Juan Gelman. Escritor desde su niñez, se desempeña como periodista, traductor y militante en organizaciones guerrilleras.
Exiliado durante la dictadura militar iniciada en 1976, se radica en México. Es el cuarto argentino galardonado con el Premio Miguel de Cervantes, luego de Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato y Adolfo Bioy Cázares. Él fallece el 14 de enero del 2003. Y al respecto de él te dejamos en la parte de abajo una liga para que vayas a conocer más datos sobre este importante poeta. En 1938 nace el actor mexicano Eduardo López Rojas. Entre sus películas figuran Los Caifanes, Mecánica Nacional, El Imperio de la Fortuna, Gaby, una historia verdadera y La Mujer de Benjamín, entre muchas otras. Trabaja además en 80 obras de teatro. Él muere el 30 de julio de 1999. En 1970 muere el compositor mexicano Candelario Huízar. En 1919, con su poema sinfónico Imágenes, obtiene el tercer lugar del concurso de composición nacionalista, convocado por el primer Congreso Nacional de Música. Él nace el 2 de febrero de 1883 en Jerez, Zacatecas. En 1982, el presidente López Portillo inaugura desde Villa Allende, Estado de México, la primera etapa del sistema o Plan Cutzamala, programado para dotar de agua potable a 15 millones de habitantes de la Ciudad de México y de algunos de los municipios del Estado de México, como son Naucalpan, Huixquilucan, Tlalnepantla y Atizapán, aumentándoles el caudal a 4,000 litros de agua por segundo. Este sistema surte en la actualidad aproximadamente el 24% del agua necesaria en la Ciudad de México. En 1999 muere en Cuernavaca, Morelos, el mexicano, escritor, poeta, periodista, cronista, cuentista, novelista, dramaturgo y guionista de cine Ricardo Garibay. Escribe más de 60 libros. Él nace el 18 de enero de 1923 en Tulancingo, Hidalgo. En 2002 fallece la fotógrafa mexicana Mariana Jampolsky, una de las artistas más importantes en México, galardonada y reconocida por sus aportaciones al arte y a la escritura mexicana por el Sistema Nacional de Creadores y con el Premio Miguel Otón de Mendizábal. Ella nace en Estados Unidos el 6 de septiembre de 1925. Al respecto de ella te dejamos también en la parte de abajo una liga para que vayas a profundizar en su vida. En 2014 fallece el pintor mexicano Francisco Icaza González, quien forma parte de la generación de la ruptura y crea nuevos movimientos en la pintura mexicana como la Nueva Presencia. Él nace el 5 de octubre de 1930. En el ámbito internacional te mencionaremos que en 1469 nace el periodista, filósofo y político italiano Nicolás Maquiavelo. Sus escritos hablan sobre los principios en los que se basa un estado ideal y los medios para mantenerlo. Es autor de El Príncipe y el arte de la guerra. Él muere el 21 de junio de 1527. En 1898 nace la estadista israelí Golda Meir, cuya preparación en la política de su país permite la consolidación del Estado de Israel, con lo que se convierte en la primera ministra de su país. Ella muere el 8 de diciembre de 1978. En 2011 fallece el físico teórico belga Robert Brood, quien contribuye en diversos dominios de la física teórica, como en la teoría de la autoconsistente de los bosones vectoriales masivos cargados, que se convierte en el fundamento de la teoría electrodébil de las partículas elementales. Él nace el 14 de junio de 1928. Si no entendiste mucho de lo que leí, quiere decir que necesitas profundizar en tus conocimientos de física. En 2017 fallece a los 92 años de edad el arquitecto español Enric Tous y Carbó, caracterizado por crear edificios sistemáticos y con materiales poco usuales en la arquitectura catalana de la época. Él nace el 25 de abril de 1925 en Barcelona, España. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Ve a disfrutar de nuestros textos, sé feliz en la lectura y aprovecha que es el día de la Santa Cruz.